Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la segunda jornada de la 13ª jornada de olivar que estamos organizando. Primero de presentaros al primer ponente, os lo comenté ayer a última hora, pero bueno, os vuelvo a comentar que esta jornada, las jornadas anteriores y artículos de servicios técnicos, de artículos sobre aceite y todo eso lo tenemos colgado en la página web, la gestiona Jesús, y ahí pues bueno, se está colgando bastante información, ¿no? Voy a dar paso ya al primer ponente, a presentároslo. Es Felipe Fuentesá, es de WWF España, es una entidad, bueno, pues a nivel mundial que trabaja, coordinador de agricultura y agua en Andalucía, y nos va a hablar pues de retos de la agricultura y el medio ambiente. Como veis en el título de la primera ponencia, agricultura y medio ambiente va siempre unido. Nos responsabilizan muchas veces a los agricultores de que debemos cuidar el medio ambiente, pero luego, como siempre, no tenemos la contraprestación, ¿no? Nos carga muchas responsabilidades de cuidar el medio ambiente, pero luego después pues no nos pagan el cuidado de ese medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues nos va a hablar Felipe del tema este y le voy a ceder ya la palabra. Hola, buenas noches. En primer lugar, bueno, agradeceros la invitación que nos habéis hecho a nuestra organización para presentar un poco nuestro trabajo. Para mí personalmente es un orgullo el estar aquí con vosotros y a la vez también un reto, ¿no? Un reto porque soy consciente y ya me han comentado muchas personas que bueno, la trayectoria vuestra desde hace muchísimos años pues van en consonancia con muchos de los aspectos que nosotros demandamos en otras zonas, ¿no? Pero vosotros en ese sentido vais adelante, habéis innovado, sois pioneros en muchas cuestiones relacionadas con la agricultura y el medio ambiente. Yo recuerdo incluso cuando estaba, yo soy ingeniero técnico agrícola y cuando estaba terminando la carrera, el año 99, el año 2000, me acuerdo perfectamente la famosa trampa Olipe, ¿no? Me acuerdo perfectamente de leer eso y cómo vosotros pues, fuisteis pioneros en muchas cuestiones, ¿no? Ahora cualquier empresa puede investigar y hacer muchísimos proyectos de los famosos I+D+I, gastándose una auténtica barbaridad cuando hay cosas mucho más prácticas que se ejecutan en campo, sabiendo la experiencia de las propias personas que lo trabajan, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Olipe pues, el apoyo que nos han dado y el invitarnos a la jornada, ¿no? En un primer lugar os voy a contar muy brevemente qué es nuestra organización para aquellos que no la conozcan, el WWF. Hasta, bueno, todo el mundo nos conoce también como la ONG del Panda por el logo, o ADENA, ¿no? Que es la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, que era el nombre a nivel nacional que se tenía. Somos una organización no gubernamental a nivel internacional, pero curiosamente el origen está en Doñana. En los años 60 había una serie de personas que, lideradas por uno de los biólogos más importantes que hemos tenido, como José Antonio Valverde, como Tono Valverde, porque había unos proyectos para desecación de las marismas de Doñana y juntó una serie de personas, ornitólogos europeos y aficionados a la naturaleza, para que viesen el potencial que tenían las marismas de Doñana y que juntos pusieran un fondo económico, un dinero, para comprar parte de las marismas de Doñana y evitar la desecación que en aquellos momentos se pretendía, ¿no? Y ahí nació la entidad que es a nivel internacional, pero que el origen, la semilla, está en Andalucía, ¿no? A nivel nacional tenemos la oficina central en Madrid, pero luego tenemos un par de oficinas de campo en Doñana, que es donde yo la coordino, y en Lanzarote, y después bueno, tenemos mucho trabajo de apoyo en campo en muchas regiones y grupos de voluntarios que hacen actividades de voluntariado. A nivel internacional, con temas de agricultura se trabaja siempre intentando ver cómo se pueden reducir los impactos ambientales y ver algunos métodos de producción, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, en temas de bosque hemos trabajado mucho para el mantenimiento de los bosques y la gestión sostenible, bajo el FSC, una marca que la podréis ver en muchas etiquetas, o en pesca con el MSC. Y en temas de agricultura, pues a nivel nacional sí nos hemos involucrado con algunos proyectos en concreto, que ahora lo comentaremos un poco.
os pongo esta diapositiva de Doñana y el estuario y me podréis decir, bueno, ¿qué me está contando esta persona a mí de Doñana si estamos tan lejos, ¿no? Estamos tan lejos, pero no estamos tan lejos en ese sentido. Estamos cerca en algunas cuestiones. No voy a decir más de la importancia del Parque Nacional de Doñana, pero para nosotros Doñana, una de las partes más importantes de Doñana es el estuario del Guadalquivir, ¿no? Y vosotros, gran parte de la zona de los Pedroches vierte a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Todo lo que se haga en la cuenca tiene repercusión aguas abajo, es decir, todo. Y en el estuario del Guadalquivir ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos es la mala calidad de las aguas. Tenemos un agua muy mala, con una gran cantidad, la erosión, uno de los problemas más graves que tenemos en toda la cuenca, y eso se nota mucho en el deterioro del agua en el estuario del Guadalquivir, ¿no? Y en cuanto también a la calidad del agua, hay grandes problemas con la calidad del agua asociada principalmente a fitosanitarios y con cantidad de agua. Es decir, el Guadalquivir es deficitario, tenemos un déficit de agua dulce importante que provoca unas grandes pérdidas, no solo ya en la calidad ambiental del estuario, sino también en todas las actividades socioeconómicas que en el estuario se producen, ¿no? Como la pesca. El mantenimiento, por ejemplo, de una buena calidad y cantidad de agua en el estuario hace que esa confluencia del agua salada que entra del mar y esa agua dulce que baja del Guadalquivir, pues crea un hábitat especial para el alevinaje de las principales especies piscícolas y en ese sentido también para la riqueza de prácticamente todo el Golfo de Cádiz, ¿no? Entonces, cualquier actividad que hagamos en la cuenca del Guadalquivir tiene sus efectos aguas abajo, ¿no? Y en este sentido, pues hacer una agricultura que sea respetuosa con la erosión, que tenga medidas para prevenir la erosión, que tenga medidas también para fomentar la calidad del agua y encima que fomente prácticas tradicionales y el secano, pues la verdad es que al nivel de cuenca es muy importante tenerla. Es muy importante tenerla y por eso también os quería hablar de este sistema, ¿no? Lo poco que conozco de la zona de los Pedroches, pues prácticamente se asemeja mucho a ese tipo de agricultura que se debería favorecer y fomentar en una cuenca con tantos problemas como el Guadalquivir. Nosotros, el título de la ponencia era algo así como los retos actuales de la agricultura y el medio ambiente. Nosotros tenemos marcados algunos retos y a vosotros sonarán muchísimo porque lleváis ya muchos años trabajando, pero uno de los principales retos que tiene actualmente la agricultura en relación con el medio ambiente, sobre todo en el clima mediterráneo, es el agua. Es decir, no hay agua suficiente para la actividad económica que tenemos planteada, no solo la agricultura, ¿no?, sino otros tipos de actividades, pero no hay agua suficiente. Es decir, todo lo que sea fomentar y apoyar el secano, pues ese sí tiene que ser una de nuestras luchas diarias con la administración y con todas las políticas agrarias. Es decir, no estamos tampoco en contra del regadío, ¿no?, pero lo que sí es que tenemos que fomentar el secano. Es decir, tenemos que fomentar y premiar a aquellos agricultores que todavía continúan haciendo una labor de secano. En cuestiones también de regadío, comentar, bueno, la cifra de entre el 75% y 80% del consumo de agua viene para temas de regadío. Un concepto que os sonará mucho es el tema de la huella hídrica, ¿no?, de cuánta agua se necesita, ¿no?, para obtener, por ejemplo, pues una copa de vino, ¿no?, pues prácticamente 120 litros de agua, ¿no?, o para una hamburguesa, pues se obtiene prácticamente, se necesitan 2.400 litros de agua. Hablamos siempre, claro, de por ejemplo, una hamburguesa de una ternera que está estabulada, ¿no? No cambias cuando son en otros sitios de circunstancia como Endesa, ¿no? En la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, existen más de 100.000 pozos que no tienen permiso. Y eso se repercute a nivel de cuenca porque hay una falta de agua importante, ¿no? En cuanto al suelo, uno de los retos también importantes es el grave problema que tenemos de certificación. O sea, prácticamente todo el territorio nacional tiene un problema importante de certificación, ¿no? 2/3 de nuestro territorio están situados en zonas que están en riesgo de certificación. Y es un tema a tener muy en cuenta en todas esas políticas agrarias. Es decir, todas las políticas agrarias deberían tender a favorecer y a fomentar ciertas medidas que eviten la pérdida de suelo. En cuanto al clima, pues también el estrés hídrico que tenemos y todas las previsiones apuntan a que vamos a estar en situaciones complicadas relacionadas con el clima.
se hablan de unos datos de una disminución del 7% de las lluvias en este siglo y el sector agroalimentario es el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tampoco me voy a meter mucho en esta cuestión porque luego comentará el siguiente ponente mucho más acerca del CO2. Otro de los aspectos importantes es el tema de tóxicos. Es decir, seguimos usando una gran cantidad de productos que están poniendo en riesgo mucho, no solo incluso hábitats naturales, ¿no? sino mucho más complejos, ¿no? Existen una gran cantidad de productos que actualmente se están usando que ponen en riesgo incluso la salud en algunas determinadas circunstancias, ¿no? Y estamos abusando mucho y fomentando ciertas prácticas. Es decir, no podemos seguir, la administración no tiene por qué seguir fomentando ciertas cuestiones, tiene que empezar ya a atender mucho más la balanza hacia agriculturas más respetuosas con el uso de agroquímicos, ¿no? Respecto a la biodiversidad, otro de los retos que tenemos importantes es que el 48% de los hábitats y el 30% de las especies amenazadas están amenazadas en la Unión Europea. Y son datos que demuestran una pérdida importante de biodiversidad y es uno de los retos que tenemos que mantener. O sea, uno de los retos que a nivel europeo se están replanteando porque la pérdida en los últimos años ha sido realmente alarmante, ¿no? de ciertas especies y ciertos espacios protegidos. Y por mucho que creemos figuras de protección, si no hay planes de gestión específicos ni medidas que fomenten realmente esa recuperación, pues no estamos haciendo realmente nada. Y la agrodiversidad, ¿no? Prácticamente la desaparición del 90% de los cultivos y el 90% de las razas autóctonas amenazadas. Son los datos que nos preocupan y, por supuesto, datos de la fijación de la población local. Es decir, no hacemos nada y el medio ambiente no sería nada si la agricultura y la agricultura sin el medio ambiente, si al final no contamos con la población local y buscamos medidas para que sigan trabajando dignamente en su territorio y creando economía y empleo. Ese dato, porque claro, no sabemos realmente, no tenemos ese dato, pero sabemos que cada año son muchos los agricultores y ganaderos que dejan de ejercer su actividad. No tenemos esa cifra, pero sí es un tema que nos tiene que preocupar al mismo nivel que la pérdida de agua o al mismo nivel que la pérdida de biodiversidad. O sea, son aspectos que van de la mano y es uno de los datos que realmente se tienen que replantear todas las políticas agrarias que estamos realizando. Y es importante saber que todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos en nuestras parcelas, tiene impacto mucho más allá. Es decir, a nivel de cuenca, por ejemplo, hemos visto perfectamente cómo tiene las cuestiones que hagamos nosotros en nuestras parcelas afectan directamente a toda la cuenca aguas abajo, ¿no? Pero no solo eso, va mucho más allá, ¿no? Los conceptos de huella de carbono o huella hídrica son perfectamente asimilables a nuestra actividad, ¿no? Y encima, además de todo ese reto, tenemos un gran reto en el cual tenemos que ver cómo cambiar las tendencias, ¿no? Que es la política agraria comunitaria. Pongo aquí dos imágenes muy famosas. Es decir, seguimos estando con unos niveles muy altos de ayuda para grandes beneficiarios. Y a pesar de los nuevos cambios de políticas agrarias, no conseguimos cambiarlo. La política agraria es una de las cuestiones más fundamentales y con un presupuesto fuerte en el cual los grupos conservacionistas como WWF intentamos apostar, pero son pasos muy escasos lo que se dan por la gran presión que existe por otros lados. Pero son cuestiones que realmente tenemos que intentar replantear. Aquí tenéis un mapa de un informe que hicimos hace algunos años junto con SEO se llama Quien contamina cobra, que hablaba prácticamente cómo los grandes pagos de ayudas relacionadas con la PAC al final se quedaban en las grandes ciudades. Si esos pagos, esas redes sociales no están en los pueblos, están todos realmente situados en grandes capitales, ¿no? No tengo aquí el dato exacto, pero en el Paseo de la Castellana
figuraban muchas de las empresas que realmente acaparaban gran parte de las ayudas de la política agraria común en España. Y absolutamente hay un mayor apoyo a las grandes explotaciones intensivas. Aquí tenéis una gráfica sobre los diferentes fondos FEDER y FEAGA, cómo realmente ha habido mucho más aporte financiero, aporte de ayudas europeas a cultivos de regadío que a cultivos de secano, por ejemplo, o a fincas que están fuera de Red Natura 2000 que fincas que están dentro de Red Natura 2000. Y son de las cuestiones que siempre intentamos alertar en Europa y no conseguimos cambiar. Es decir, las últimas ayudas, por ejemplo, agroambientales, se tienen que basar en cuestiones claramente que definan esos retos ambientales que os hemos marcado anteriormente, que cumplan con la Directiva Marco de Agua, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, y sin embargo al final volvemos a incidir y se vuelven a dar ayudas a cultivos que realmente no están haciendo nada para mitigar efectos de cambio climático o para ayudar a reducir los problemas del agua, ¿no? En Andalucía tenemos el caso perfectamente, cómo intentamos, os pongo algún ejemplo, nosotros en Doñana hemos luchado mucho porque se buscase una ayuda agroambiental al viñedo de secano. En Doñana hay varios cultivos y el único cultivo de secano que se mantiene es el viñedo. Son parcelas también muy pequeñitas, muy ligadas a actividades socioeconómicas y con mucho valor cultural, y teníamos una postura común todo el mundo para una ayuda al viñedo de secano en la zona doñana. Y al final la propia Consejería de Agricultura sacó fondos para apoyar la producción integrada de alfalfa o la producción integrada de tabaco. O sea, son cuestiones que nos tenemos también que replantear, ¿no? Cómo fondos ahora mismo actuales se están dando 4.000 euros por hectárea en Extremadura para el tabaco, y otras actividades y otras producciones pues no reciben fondos, ¿no? Es una cuestión que nos preocupa, ¿no? Que los fondos realmente se estén yendo a actividades que desde el punto de vista medioambiental la pueden vender como quieran, le pueden poner el nombre de greening, pero que realmente cuando vengan aquí y lo vean en campo no tienen nada de valor ambiental. Una de las cuestiones también que nos ha preocupado mucho en la nueva PAC, que me imagino que la habréis seguido, es el tema del greening, cómo hemos pintado de verde, cómo al final el Ministerio, la Consejería han pintado de verde una ayuda que desde el punto de vista como se inició podía haber tenido potencial. Podía haber tenido potencial para el punto de vista de la recuperación de la biodiversidad en fincas agrícolas, pero al final eso se ha perdido. Pero bueno, hay otro modelo de agricultura que realmente cuida uno de los principales patrimonios que tenéis los agricultores, que es el suelo. Hay un modelo que también fomenta las producciones en secano, y aquellas producciones que están en regadío intentan tecnificarse y usar el mínimo agua posible. Hay un modelo que protege la biodiversidad y la fauna útil, que preserva razas y cultivos que son únicos en el mundo, y que mantiene también a su vez actividad y corredores ecológicos, ¿no? Como son, por ejemplo, la transhumancia, que mantiene paisaje, mantiene cultura, mantiene tradiciones, y eso es más o menos lo que también os veía. Este tipo de cuestiones perfectamente os podéis vosotros ver reflejados. Sí, os podéis ver reflejados, porque si damos la vuelta atrás, y una de las cuestiones que os debería de pedir disculpas y un compromiso de que perfectamente muchas de estas cuestiones del modelo pueden ser fotos de vuestra finca. Y esa es una cuestión que tenemos que ver nosotros, ¿no? Hay fincas aquí en la zona y en otras zonas de Andalucía, por ejemplo, que realmente cuidan el suelo, que fomentan el secano, o aquellos de regadío intentan reducir su consumo de agua, y que están protegiendo la biodiversidad y creando cultura y paisaje. Y respecto a qué hace nuestra organización en temas de agricultura y medio ambiente, pues en temas de política agraria, pues sí tenemos a nivel europeo establecido un equipo que intentamos siempre presionar, aunque a veces no es fácil, para conseguir medidas y intentar pues realmente que seamos un poco más justos, ¿no? Con varios principios: que el que contamina paga, y dinero público para bienes públicos.
aunque ya hemos visto que últimamente es muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero esos son nuestros principios, que fomenta las buenas prácticas agrícolas, en especial la producción ecológica y otras. Trabajamos también con otros productos en buscar la integración de los supermercados con los productores. Se han hecho experiencias con algunos productos hortofrutícolas, en especial con la fresa, para intentar reducir su impacto ambiental, y en otros productos como el vino. Intentar también ver cómo involucrar a los supermercados apostando por producciones que sean sostenibles. Os presento aquí un proyecto que hicimos hace algunos años, que acaba de terminar recientemente, que era un brindis por la tierra. Era intentar buscar ese binomio entre lo que era la producción agrícola del viñedo con la producción forestal del corcho, ¿no? Entonces, en varias bodegas y varias fincas ecológicas a nivel nacional se fomentaron las buenas prácticas agrícolas, aparte de la producción ecológica, pues intentar mejorar ambientalmente esas fincas con la instalación de algunas trampas y cajas para fomentar avifauna, el tema de recuperación de setos, hacer ensayos y trabajar más sobre cubiertas vegetales, intentar combinar un poco con la importancia también de la vinculación del corcho, del tapón del corcho, por el peligro que vemos cada vez más, y es un riesgo que tenemos también a nivel internacional de cómo se está imponiendo en algunos aspectos los tapones sintéticos, los tapones de plástico. Bueno, pues al final la cuestión era identificar y ver y trabajar con supermercados y con cocineros y con restaurantes de la importancia de descorchar una botella de vino, ¿no? Porque al final en los alcornoques, en las dehesas, y vosotros lo sabéis perfectamente, las principales especies protegidas viven en zonas de dehesa. O sea, a nivel de emblemas hablamos del águila imperial y el lince ibérico, o el buitre negro, o la cigüeña negra. Todas esas especies viven en hábitats de dehesa. Son especies de dehesa, es decir, al final, si estamos también abriendo una botella de vino con un corcho, sabemos también que estamos fomentando una producción en paralelo en cuestión forestal. Y eso fue un poco la idea de este proyecto, que ya os digo, terminó hace poco, pero los resultados han sido interesantes, con la obtención también de la promoción de la certificación forestal que os comentaba anteriormente, de FSC para temas de corcho. Y lo que sí conseguimos con esto es frenar un poco en algunos mercados europeos la imposición del tapón sintético. Un par de supermercados, Sainsbury y otra cadena inglesa, por ejemplo, y un par de cadenas también en Suiza, aceptaron que solo introducían tapones, o sea, solo introducían vinos con corcho, ¿no? Y tienen un compromiso firme a dejar todos los vinos con los que trabajaban que tuvieran tapones sintéticos. Y un proyecto que hemos iniciado más recientemente, que son los sistemas de alto valor natural, ¿no? Aquellos sistemas que tienen una alta biodiversidad y que han sido modelados por el hombre, en los cuales encaja perfectamente el olivar de montaña, por ejemplo, o encaja perfectamente las zonas de dehesa, ¿no? Entonces, este proyecto también es un proyecto con financiación de fondos europeos a través del Ministerio, en el cual vamos a trabajar en algunas regiones en España, que consideramos de nuestra organización, previo un diagnóstico que se ha hecho a nivel nacional, que tiene un alto potencial de valor natural, ¿no? De biodiversidad, y se considera uno de los sistemas de alto valor natural más importantes, ¿no? Y afortunadamente, y como los Pedroches es una de las zonas que hemos destacado por el gran potencial que tiene. Colaboramos con otros proyectos, con Olipe ya os lo comentarán ellos más adelante, pero la verdad es que tenemos muchas ganas de colaborar con vosotros, porque es una zona en donde los objetivos de nuestra organización se ven perfectamente reflejados, ¿no? Y sois vosotros los que estáis más adelantados y nos podéis enseñar perfectamente qué estáis haciendo. Y en otras zonas también estamos colaborando, por ejemplo con una zona de olivar, por ejemplo en Lleida, que también son un grupo muy pequeñito que están recuperando olivares tradicionales abandonados y lo están poniendo en valor para la recuperación de fauna salvaje que vive y convive en esos olivares. Y para terminar, hombre, os quería comentar un poco que para nosotros la conclusión es muy clara, ¿no? Es que necesitamos un medio rural vivo.
un medio rural vivo en el que convivan personas, convivan biodiversidad, tengamos actividades turísticas, tengamos una alta biodiversidad, y para eso necesitamos el apoyo y el trabajo de toda la gente que formáis ese paisaje, y sobre todo un mayor apoyo también de las administraciones, ¿no? Que las administraciones se involucren mucho más en realmente las cuestiones que tienen cabida dentro del concepto de sostenibilidad, que no se pueden acuñar ese concepto otras producciones que no están en la misma altura, ¿no? Y era un poco la idea que os queríamos transmitir. Nada más. No sé. Bueno, ¿alguna pregunta para Felipe? ¿Se ha ido todo claro? Ha ido muy rápido. No, una pregunta es, has comentado que estos de Europa... Sí, has comentado que estos de Europa echan una cantidad de mentiras tremendas, ¿no? Según lo que has comentado, que las ayudas agroambientales, que debían de ser para agroambientar el terreno, pero no... ¿Cómo las naciones, sus gobiernos, cómo pueden hacer presión, y quién le hace presión a esos gobiernos, que son tan mentirosos como los europeos? Porque claro, si vienen las ayudas europeas y luego el gobierno de aquí lo organiza de forma que no nos viene a nosotros, y luego encima el gobierno de la comunidad que tenemos lo remueve más todavía para que llegue menos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma y manera? Si vosotros realmente estáis consiguiendo poco. Buena pregunta. No, el problema es que el fondo de la política agraria común en cuestiones ambientales es bueno, es decir, pero el problema es que viene en un papel, escrito en un papel, y la experiencia que tenemos no solo con esto, en cualquier cuestión, que los papeles son muy bonitos y están muy bien redactados, pero la realidad no es esa. Entonces, que se saque un fondo con un importante presupuesto para cuestiones agrícolas relacionadas con el medio ambiente es importante a nivel europeo, es muy importante. Pero la cuestión es como el famoso juego este juego que jugamos cuando éramos niños del teléfono, ¿no? Que vamos pasando la voz uno con otro, y al final el mensaje se distorsionaba. Es lo que ocurre realmente con las políticas agrarias. Y el papel, cuando nosotros redactamos, o el gobierno de España, que es el que tiene la potestad al final, y las comunidades autónomas como autoridades competentes, cuando redactan el programa de medidas agroambientales, la visten muy bien. Y para la Unión Europea sobre el papel queda muy bien, pero la realidad no es esa. Nosotros lo que sí hemos pedido siempre ha sido que todas las ayudas agroambientales que se den tengan una serie de indicadores ambientales. Unos indicadores que tú al final puedes evaluar si realmente se han cumplido los parámetros que te marcan para garantizar que te han dado dinero para mejorar la biodiversidad de la finca. Y eso es lo que falla ahí. En Andalucía, precisamente, en la comisión de seguimiento del PDR, de los planes de desarrollo rural, nosotros estamos dentro de esas reuniones, y anualmente se van pidiendo lo mismo. Es decir, la ayuda, por ejemplo, al viñedo secano se ha pedido, al igual que se ha pedido, por ejemplo, que se saque una línea de ayuda para las dehesas, que también venía a incorporar, o una línea de ayudas para las esteparias. Y siempre han sido pelota fuera, pero el problema es que en este caso sí, la Consejería de Agricultura te sacaba de la manga cada año la producción integrada de alfalfa, la producción integrada de algodón, la producción integrada de tabaco, y te saca cosas que no... Pero Europa hace comprobación de lo que realmente donde viene a destinar dinero que da Europa, manda un dinero destinado aquí para una serie de ayudas. ¿Eso llega a comprobar Europa? Sí. ¿O Europa pasa de los límites? No, sí comprueba. Hace auditorías y comprueba. Lo que pasa es que a ti Europa no te dice te voy a dar ayuda para el mantenimiento de la dehesa, o te voy a dar ayuda para la producción integrada de arroz. Eso lo hace... Solo al final hay unas líneas que sí son claras. Hay unas ayudas que sí son claras, ¿no? Y se mantienen prácticamente en todos los programas de desarrollo rural, como por ejemplo la producción ecológica. Esas sí son claras. Pero cada comunidad autónoma luego tiene que realizar la suya. Sí. Y después hay auditorías, pero claro, a nosotros
En este programa sí nos avisaron los auditores para que diéramos nuestro punto de vista, pero no sé al final el proceso cómo queda. Si nos queda solo el derecho a pataleta o realmente tienen en cuenta las opiniones que tenemos, por ejemplo, los grupos conservacionistas. Oficialmente entera no, hay unos últimos cambios, se ha debatido hace poco y ya prácticamente las grandes líneas están ya marcadas. Las grandes líneas están marcadas, el tema del greening ya se sabe cómo va a quedar y hay algunos flecos creo que hasta todavía. Pero ya las grandes líneas se saben por dónde va a ir. ¿Y cómo quedan los animales de la patrulla? No sé cómo quedaría. Eso no se sabe todavía No, porque al final eso tiene que repercutir luego a los diferentes PDR. Es decir, cada comunidad autónoma tiene que hacer su propio plan de desarrollo rural. Andalucía todavía, por lo menos convoca al grupo, no lo ha convocado. Está redactándolo, pero todavía no lo ha puesto en información pública. Sabéis que cada comunidad lo lanza en información pública, hay aproximadamente unos 6 meses para que se alegue y Andalucía todavía no está. Me imagino que si os llegara directamente la información cuando esté y bueno, ahí sí se puede sugerir. Es que nosotros los pedroches somos muy conservacionistas, pero los primeros que nos tenemos que conservar somos nosotros. Claro. Y si no llega dinero, pues habrá que irse por ahí, ¿no? Habrá que hacer otra cosa. No, esa es la figura que poníamos nosotros antes, que es cuestión también de comparar, por ejemplo, se puede perfectamente buscar datos y comparar una zona de olivar de alta montaña, como los Pedroches, con otra zona que no lo es, ¿no? Se pueden comparar perfectamente, pero no está el dato. Pero esa es la cuestión que hablamos también antes en un debate interesante que hemos tenido. Es la cuestión que muchas veces no entendemos porque no hay mucha más implicación en este caso, de la Consejería de Agricultura, incluso de la Consejería de Medio Ambiente, porque no se implica mucho más en zonas que realmente merece el esfuerzo, ¿no? Y no me pueden comparar, a mí no me pueden dar la misma ayuda a un olivar que esté en montaña, a un olivar que esté en otra zona en regadío intensivo. O sea, que no me puede dar la misma ayuda. Pero ha sido uno de los grandes errores que también hemos cometido hace muchos años ya en la política agraria común. El fomentar la producción y primar la producción en lugar de primar la calidad o la superficie, ¿no? Hemos subvencionado la producción, hemos subvencionado las cabezas de ganado, al final hemos fomentado la intensividad la intensificación del sistema. Pero bueno, estamos a tiempo todavía de cambiarlo y tenemos que presionar lo que tenemos que presionar. Podemos cambiar alguna de las tendencias. Sí. Sí, buenas noches. Antonio Rubio Serrano. Bueno, yo quisiera hablar algo sobre esto. En cuanto a esto de defender el medio ambiente, pues yo recuerdo que cuando empezó a interesarse el gobierno por el medio ambiente, bueno, pues fue cuando empezó a hacer falta, hace, yo qué sé, pues yo recuerdo como 50 años o cosas por el estilo. Entonces los agricultores y ganaderos ya éramos ecologistas y agroambientales. O sea, éramos dueños en pleno dominio del suelo que trabajábamos y como nuestro que era, pues así lo cuidábamos. Ahora, el problema que hay y que no se dice y que no se quiere entender es que a los jóvenes se les ha convencido de que el suelo no es de nadie. Entonces estos ya no valoran el suelo como se valoraba, ni valoran nada, pero es porque se les ha quitado la propiedad. Es que es el gobierno el que se ha ido apropiando de todo, y principalmente de las pequeñas parcelas. Que pienso que es el principal problema. Luego, en cuanto a esto de
de la pérdida de especies amenazadas y no sé, el problema que hay europeo, yo pienso que cada país debía de estar obligado a tener y mantener su propia Arca de Noé. Y lo que no puede ser es que España parece ser que está empeñada en mantener el Arca de Noé de toda Europa. O sea que aquí se valora más, o se entiende que, por ejemplo, un venado o una reserva de venado, como está un poco sobrecargada de ganado, hace polvo todo lo que hay allí. No queda nada más que los venados. Y eso es natural. Y ahora donde hay unas cuantas vacas, como se seca una encina, pues es un ataque a la naturaleza que, bueno, es un desastre. Y, en fin, pienso que más o menos por ahí va la defensa del medio ambiente. O sea que los jóvenes piensan que al tratar el suelo lo que vayan a echarle y no se lo vayan a realizar en el presente es como quien le echa pan a un terreno. Mientras que antes, como el suelo era nuestro, digamos en pleno dominio, pues todo lo que hacíamos era para defender esa parcela que teníamos. Nada más. Vale, un poco a la experiencia, claro, que tenéis vosotros siempre con el equilibrio de medio ambiente y la agricultura. Al final, no es que el gobierno o la consejería, también falta mucha más implicación de la comunidad política en la realidad, ¿no?, de los problemas que ocurren, ¿no? El tema de, por ejemplo, no sé si lo comenté antes, el greening, la nueva PAC, era una medida que el fondo era bueno, porque incluso los que hacéis producción ecológica lo hacéis perfectamente, y incluso los que no hacen producción ecológica en muchas certificaciones te piden ya, por ejemplo, el demostrar que mantienes biodiversidad, el que tienes un tanto por ciento de tu explotación que la tienes como zona improductiva, pero de especial protección para fauna. Y al final, por ejemplo, eso, que eran medidas importantes, al final se han trasladado en que prácticamente todos los leñosos van a ser verdes por se y no tienen por qué hacer el greening. Se considera el greening prácticamente pues cualquier olivar que no tenga nada de cubierta vegetal ni nada de setas, ¿no? Has comentado que es interesante que hubiera una isla de verde en la finca, ¿no? Y resulta de que ahora vienen después y lo que es esa isla pues la quitan de la parcela como medida de extinción. Entonces, ¿qué es lo que se va a poder dar? Eso sí es una buena pregunta. Te refieres al tema catastral, ¿no? Que cómo se considera esa zona, ¿no? Claro. Sí, condicionalidad y eso lo puede... Sí, hay una experiencia, el tema de condicionalidad y el tema... La gente de Córdoba están trabajando con un proyecto también de diversificación del paisaje agrario, con el tema de setos y demás, y ellos están empezando a tener también problemas, pero yo no sé si han llegado a alguna solución. La verdad que no sé cómo quedaría. Sé que es un problema porque supone al final superficie de catastral asociada también a las ayudas, ¿no? Pero también... Contradice una cosa con la otra, ¿no? Contradice, pero yo no sé cómo se puede... Si te quitas superficie... Ya, no sé cómo quedaría al final. La verdad que es una de las cuestiones que el otro día me lo comentaron también eso, la gente de Córdoba, y no sabían de capital y no sabían cómo quedaría dentro de las ayudas. Y luego parece que has comentado que parte del dinero de las subvenciones se va, por ejemplo, a la Castellana o no sé, al centro de las capitales. ¿Me puedes explicar cómo se justifica en las capitales esa ayuda? No son las sedes sociales al final. Sí, ¿no? Al final son las sedes sociales que realmente en lugar de tener la sede social de tu empresa agroalimentaria la tienes en el pueblo, la tienes al final en grandes capitales que al final los beneficios, los impuestos los paga allí. Vale. Cuestión de... Vale. Pero de todas maneras, una de las ideas que no he hecho antes también, y es un reto que tenemos nosotros, ese sí es un reto interno y yo creo que vosotros estáis avanzando bastante, pero nunca podemos dejar de avanzar, es el tema de
del reto de cómo convencer al consumidor de que elija mi producto. Es decir, que yo estoy haciendo un aceite, pero mi aceite no es igual al que está haciendo el vecino. O sea, yo estoy haciendo algo diferente. ¿Por qué? Vente aquí, lo ves. Vente conmigo y yo te lo enseño. Y que vean también que la dificultad de obtener 1 kilo de aceituna de una zona de ladera de montaña no es la misma que meter una máquina cosechando. Es decir, el consumidor también tiene que apreciar eso, y el que compra debería también de apreciarlo. Y una de las cosas que también es un reto que tenéis vosotros. Un reto que tenéis también vosotros, el hecho de si al final yo estoy dejando una parte de la parcela para diversificación, para biodiversidad, que también al final yo no me vea perjudicado, sino que haya al final un compromiso y haya por parte del comprador también una garantía de compra, un precio más justo, que una de las cosas que también nosotros demandamos en los proyectos que hacemos, ¿no? Que haya un precio más justo. ¿El por qué? Porque es que yo estoy haciendo un producto que va totalmente en consonancia con el medio ambiente. En una zona con un alto riesgo de sequía, yo estoy sacando un producto de secano, por ejemplo. Y eso me lo tienes que tú... El consumidor al final, como no le llega información, no lo ve. Pero ahí está también el gran reto que tenéis vosotros, y tenemos todo de fomentar, y que al consumidor al final, que es el que paga, que vea también el esfuerzo y la garantía de comprar un producto u otro. Sí, pero también lo puede ver, pero no tiene suficiente dinero para pagar. Como es más barato. Bueno, sí, esto es otra... Bueno, es un tema muy importante, pero hay mucha gente que busca esos productos también. Hay mucha gente que busca esos productos. Pero para mentalizar al consumidor, primero nos tendremos que mentalizar a los productores, ¿no? Pues yo creo que al final es un... ¿Tú crees que con los productores que hacen productos ecológicos están mentalizados que hay que consumirlos? Al final requiere, me imagino, un esfuerzo por parte de todos. Por parte de los productores, por parte de los compradores y supermercados, muy importante, por parte de los consumidores, tenemos también que mentalizarlo mucho. Al final es un compromiso por parte de todos. Así debe ser. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues darle las gracias a Felipe por darnos esta ponencia y hasta otra. Prometo venir con más tiempo y sacaros fotos de vuestras explotaciones, que también la puedo enseñar por otras zonas.